Bien, CONSOL Multiphysics es un software general de simulación numérica en el que podemos realizar simulaciones de cuatro grandes grupos, que son simulaciones de tipo mecánico, de fluidos, de electromagnetismo y de tipo químico. Y también está especialmente adaptado para la simulación de fenómenos multifísicos, es decir, cuando tenemos fenómenos acoplados entre todas estas diferentes físicas, de forma que hay dos o más fenómenos físicos que se influyen mutuamente sin ningún tipo de limitación con respecto al tipo o número de combinaciones que podamos producir. Independientemente de que esté muy adaptado a la multifísica, se puede resolver cualquier física sencilla sin ningún tipo de problema. Ahora mismo, CONSOL Multiphysics es el líder mundial en simulación multifísica, tiene sus sedes centrales en Estados Unidos, en Estocolmo, y lo distribuye para España y Portugal en la empresa Lean Software Científico, que es la organizadora de estos eventos. Es un software de espectro muy general, de forma que podemos abordar problemas en campos muy diferentes, pero que están interrelacionados entre sí. Por ejemplo, podemos resolver problemas de transferencia de calor, de mecánica estructural, aquí ven un muestrario de algunas simulaciones características que se han resuelto con CONSOL Multiphysics, de, por ejemplo, un transformador, que sería una simulación electromagnética, de tipo químico, por ejemplo, en la simulación del filtro de un motor diésel, trazado de partículas también se pueden realizar. Aquí hay un ejemplo también de radiofrecuencias, por ejemplo, es la radiación de una antena helicoidal o acústica, etc. Bueno. Bien, la estructura del software es la siguiente. Hay una plataforma principal de CONSOL Multiphysics, donde vienen todas las herramientas necesarias para hacer las simulaciones y una para la geometría, la malla, los resolvedores numéricos, las herramientas de postprocesado, etc. Y también viene con una serie de ecuaciones físicas básicas dentro de los cuatro grupos que le he mencionado. Y después hay módulos más específicos destinados a diferentes ámbitos. Por ejemplo, en los cuatro grupos que hemos visto tenemos módulos de tipo electromagnético, de mecánica estructural y acústica, de ingeniería química y de flujo de fluido y transferencia de calor. Los que vamos a revisar nosotros en este seminario son el módulo de radiofrecuencia, que es un módulo de tipo electromagnético, y el módulo de transferencia de calor, que es un módulo que está dentro del grupo de módulos de flujo de fluido y transferencia de calor. Y vamos a ver estos dos módulos y la interconexión entre ellos. Bien, vamos a comenzar con el módulo de radiofrecuencias, que como he comentado es un módulo dentro de los módulos de electromagnetismo. Hay tres módulos, hay más, pero hay tres módulos básicos de electromagnetismo, que son el módulo de ACDC, el módulo de radiofrecuencia y el módulo de óptica ondulatoria. Entonces, claro, uno primero se pregunta, pues, ¿qué módulo de estos tres pues, corresponde al tipo de problema que quiero resolver? Pues eso depende de, digamos, la variación temporal que tienen los campos electromagnéticos. Si queremos resolver campos electromagnéticos que no cambian con el tiempo o que varían lentamente, donde los fenómenos de radiación son muy pequeños, pues tendríamos que utilizar el módulo de ACDC, de CONSOL Multiphysics. Si la radiación puede ser significativa, tendríamos que irnos a los módulos de radiofrecuencia o de óptica ondulatoria. De forma que los módulos de radiofrecuencia pues, nos serviría para las ondas de tipo microondas, así que tienen una frecuencia intermedia, digamos, y si queremos ir ya a alta frecuencia, frecuencias ópticas o mayores, pues no tenemos que utilizar el módulo de óptica ondulatoria, ¿de acuerdo? Donde ya la transferencia de energía es principalmente por radiación. Muy bien, vamos a ver pues, más específicamente el módulo de radiofrecuencia. La física, las ecuaciones físicas que vienen dentro de las fases físicas que nos encontramos en el módulo de frecuencia son estas que ven aquí. Tenemos física para resolver ondas electromagnéticas en el dominio de frecuencia de forma transitoria, es decir, en función del tiempo, y hay otra formulación que es explícita del tiempo,
que percibe que, digamos que está más especializada en caso de que tengamos materiales lineales, aunque la transitoria pues sería, digamos, más general para cualquier tipo de materiales electromagnéticos. Y hay una física especial para resolver líneas de transmisión, ¿vale? Entonces, esta física se nos añade a la plataforma principal cuando tenemos disponible nuestro módulo de radiofrecuencias en la instalación de cosas multifísicas. Hay un acoplamiento también multifísico, que es el calentamiento por microondas, que acopla la física de ondas electromagnéticas, esta que tenemos aquí, con la física de transferencia de calor, que también veremos. Y con que también otra física que también viene con el módulo de ACDC, igualmente, es el de circuitos eléctricos. Bueno, toda esta física veremos un rápido resumen, rápidamente, un poco más adelante, y pues aquí veremos cuáles serían las aplicaciones comunes de alta frecuencia para el módulo de radiofrecuencia. Por ejemplo, nos puede servir para simular antenas, estructuras resonantes, guías de onda y línea de transmisión, calentamiento electromagnético, etc. Todas dentro de del rango de frecuencias que nos permite trabajar el módulo de radiofrecuencias. Si, por ejemplo, como he comentado antes, si queremos irnos a frecuencias ópticas, pues necesitaríamos, en ese caso, el módulo de óptica ondulatoria, que tiene otras herramientas para ese caso. Bien, esta formulación de onda electromagnética lo que hace es calcular los campos eléctricos magnéticos dentro del dominio de la frecuencia, o también podemos hacer un análisis de altas frecuencias. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver algunos ejemplos en los que se aplicaría esta formulación de onda electromagnética. ¿Vale? En el dominio de la frecuencia, es decir, con una frecuencia fija o con varias frecuencias establecidas. También se puede hacer un modelado transitorio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos estudiar fenómenos ondulatorios no lineales o, por ejemplo, la propagación de una señal en función del tiempo. ¿De acuerdo? O en medios dispersivos. Por ejemplo, aquí tienen algunos ejemplos realizados con cosas multifísicas. Por ejemplo, si queremos calcular la propagación transitoria en un cable coaxial, lo podríamos hacer también. Bueno, siempre que trabajamos con ondas, esto es aplicable, por ejemplo, también a casos de acústica. Siempre que trabajamos con ondas, eso nos impone algunas restricciones sobre el mallado. ¿Y por qué? Porque hay una longitud principal que es la longitud de la onda. Y por tanto, nuestro mallado, el tamaño máximo de elementos no puede ser superior a la longitud de onda. Lo que se hace en la práctica, digamos, la regla práctica que se utiliza en estos casos, en los casos ondulatorios, es que siempre entren dentro de cada longitud de onda 6 elementos como mínimo. Es decir, 6 o más elementos dentro de cada longitud de onda. Entonces, hay que tener cuidado para saber cuál es la longitud de onda que tenemos en nuestro sistema y hacer un mallado que me permita resolver esa longitud de onda. Bien, las ecuaciones que resolvemos son las ecuaciones de Maxwell, evidentemente, pero hay que mezclar también las relaciones, mezclarlas con las relaciones constitutivas de los materiales eléctricos y magnéticos, ya sean conductores o dieléctricos, etc. Entonces, el conjunto de ecuaciones que tenemos para resolver pues, es muy amplio, porque aquí las tenemos todas escritas y esto me permitiría resolver pues, cualquier problema. Claro, esto es muy complicado para aplicarlas a todos los casos, resolver todo este conjunto de ecuaciones, y lo que se hace en la práctica es pues, resolver subconjuntos de estas ecuaciones dependiendo del caso. Y así tenemos pues estas ecuaciones divididas en los diferentes módulos de ACDC, radiofrecuencias y óptica ondulatoria. En el caso, por ejemplo, de radiofrecuencias, cuando elegimos la física de ondas electromagnéticas en el dominio de frecuencia, pues estas serían las ecuaciones que resolvemos, que están escritas, como pueden ver, en el dominio de la frecuencia. En el transitorio, pues ya podemos poner
digamos, ecuaciones constitutivas más complicadas. Resolvemos los campos en función del tiempo. Vemos que aquí ya tenemos las derivadas temporales presentes en las ecuaciones, etcétera. Y en el tiempo explícito también tenemos las derivadas temporales, pero lo aplicaríamos solamente, como pueden ver, para materiales lineales, tanto eléctricos como magnéticos. ¿De acuerdo? Como he mencionado antes, hay también una física que nos permite resolver pues, las leyes de Ohm, o bueno, también transistores, etcétera, de circuitos eléctricos que están acoplados a nuestro modelo numérico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un circuito que está acoplado a los extremos de un cable coaxial y resolvemos numéricamente pues, los campos electromagnéticos explícitamente dentro de nuestro cable coaxial y lo conectamos al circuito. ¿Vale? Y en este módulo, como ya he mencionado, hay también un resolvedor de las ecuaciones de las líneas de transmisión, ¿de acuerdo? Para hacer el prototipeado rápido de circuitos de línea de transmisión. Nos permite hacerlo también. Bien, y como he mencionado, el módulo de refrecuencias también incluye una herramienta para calcular el calentamiento electromagnético, que este calentamiento puede venir por varios fenómenos físicos, por ejemplo, por corriente de conducción, ¿de acuerdo? Por efecto Joule, corriente de desplazamiento, por las rotaciones de los dipolos dentro de los dieléctricos, por corriente de inducción, ¿de acuerdo? Debido a un campo magnético alterno, etcétera, ¿de acuerdo? Todas estas fuentes de calor se computan dentro del módulo de frecuencia y se pasan a la física de transferencia de calor, como veremos. De forma que, en ese caso, pues, resolveríamos las ecuaciones de Maxwell acopladas con las ecuaciones de calor. Calcularíamos las pérdidas electromagnéticas y la llamamos la ecuación de calor. Pero también las propiedades eléctricas pueden depender de la temperatura y esa información también influye en la resolución de la ecuación de Maxwell. Es decir, que este acoplamiento multifísico es bidireccional. Bueno, aquí hay más herramientas, hay condiciones absolutamente, digamos, para modelar un dominio infinito donde la onda se propaga, pues tenemos una herramienta que es las capas perfectamente ajustadas, que lo que hacen es, digamos, escalar hasta el infinito ese dominio, de forma que evita que la onda se rebote artificialmente y vuelva hacia el dominio. ¿De acuerdo? Viene también con una librería de materiales usadas en tecnologías de radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Que eso se añaden a la librería de materiales que viene con la plataforma básica. Y hay también herramientas pues, para el postprocesado de campo lejano, ¿ya? Para encontrar cómo son los campos muy lejos ya, digamos, de la fuente, por ejemplo, de una antena, para calcular el campo lejano creado por una antena. También viene con una librería de partes, o sea, digamos, de piezas utilizadas en tecnología de radiofrecuencias, etc. Y vamos a ir un poquito más rápido ahora para empezar con un primer ejemplo de radiofrecuencias. Entonces, voy a compartir, lo que vamos a hacer en este primer ejemplo es simular pues, la interferencia entre la antena receptora y la antena transmisora, por ejemplo, que hay montada sobre el fuselaje de un avión. ¿Vale? Entonces, la idea es, pues, ¿dónde debemos colocar la antena receptora pues, para que la interferencia con la transmisora sea mínima? Es decir, entonces vamos a ver donde el módulo de campo eléctrico creado por la antena transmisora hay una sombra y ahí sería un buen sitio para colocar la antena receptora y no haya interferencia entre ellas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, en escala de decibelios, el módulo del campo eléctrico. Este es uno de los resultados que vamos a encontrar. Aquí también vemos a la derecha la parte inferior del fuselaje y vemos, por ejemplo, que en la parte trasera del avión, por debajo, hay una zona de sombra donde ahí podríamos poner nuestra antena receptora. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer el ejemplo. Voy a compartir Console Multiphysics con ustedes. A ver, y vamos a empezar un ejemplo de cero, que sería esta de aquí. Y esta es la pantalla inicial de Console Multiphysics. Vamos a comenzar con el asistente de inicialización, que es este Model Wizard que aparece aquí,
que primero nos pregunta la dimensión espacial, es un modelo en 3 dimensiones, elegimos 3D, y la siguiente pregunta es, bueno, pues, ¿qué física queremos incluir? Bueno, aquí nos aparece toda la física que tenemos en nuestra instalación, también con los módulos que tengamos instalados, y nos vamos a ir, pues, aquí a radiofrecuencias, ¿de acuerdo? Y vemos, aquí pueden ver, pues, las interfaces físicas que le he mencionado. Tenemos onda electromagnética en dominio de frecuencia, transitoria, en formulación explícita del tiempo, y en la que le he comentado de línea de transmisión. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer un dominio de frecuencia. Bueno, nuestras antenas emiten y reciben a una determinada frecuencia, y lo vamos a añadir, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí esa física añadida. Vemos que lo que vamos a calcular es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? El campo magnético está ligado a este campo eléctrico en la onda. Le damos aquí, ya hemos elegido la física, aquí abajo le damos a estudio. Y en el estudio, pues vamos a elegir un estudio en el dominio de la frecuencia. Le damos a Done, que es finalizar, finalizamos el asistente. Y entramos ya en el escritorio principal de Console Multiphysics. Bueno, aquí vemos cómo ya tenemos aquí nuestra física de onda electromagnética de una frecuencia. Podemos ver la ecuación. Aquí tenemos la ecuación de ondas para el campo eléctrico. ¿De acuerdo? K sub 0 sería el vector de ondas. Nu sub R es la permeabilidad magnética de los materiales. Y tenemos aquí un estudio 1, como pueden ver ya, este estudio con un primer paso en el dominio de frecuencia. Por defecto tenemos una frecuencia de 1 GHz. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo aquí en unidades de megahercios. ¿De acuerdo? Así vamos a poner nuestras antenas que emiten y reciben a una frecuencia de 30 MHz. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer también ahora es, aquí vemos que hay una definición globales, donde podemos definir nuestros parámetros, y vamos a definir unos parámetros que lo que voy a hacer es cargarlos de un archivo. Bueno, a ver, no tengo aquí. Es solamente un parámetro. Vamos a poner A sub I. Vamos a definir este parámetro, que va a valer menos 5 metros. Es la posición de la antena inferior, la antena, como ya le he diseñado en el esquema, sería la antena receptora que está en la parte inferior del avión, y este parámetro lo vamos a ir cambiando para ver en qué zona del avión la interferencia sería menor. ¿De acuerdo? Aquí podríamos, por ejemplo, localización de la segunda antena. ¿De acuerdo? Ese sería este parámetro. Muy bien. Pues vamos ya a poner la geometría. En la geometría lo que vamos a hacer es importar esta geometría, aunque bueno, es la geometría simplificada de un avión, que podríamos hacer perfectamente con las herramientas geométricas de Console Multiphysics. En este caso ya, para no perder mucho tiempo con la geometría, porque nos interesa más la física de radiofrecuencias, la vamos a importar desde un archivo que ya está creada. Bueno, y aquí tenemos este cuerpo, ok. Y aquí tenemos la geometría de fuselaje de nuestro avión. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a importar ahora también, vamos a poner otro nodo de importación y vamos a importar la forma de la antena, del radiador, ¿vale? Que este está aquí. Esta sería la antena receptora, perdón, esta es la antena transmisora. La receptora va en la parte inferior y, como pueden ver, pues es simplemente pues, una antena metálica en forma de bandas que está dentro de un bloque dieléctrico. ¿De acuerdo? Y esta antena se excita a través de un puerto y emite la señal. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer pues, que la antena receptora es exactamente igual, que está en la parte inferior.
¿De acuerdo? No sé si lo ven bien. Aquí. Bien, vamos a coger, vamos a hacer una operación que es mirror. Vamos a importar este de aquí. Vamos a mantener ese. Ya lo tenemos, le hemos hecho un espejado con respecto a la parte inferior y lo tenemos ya en la parte inferior de Arion. Y vamos a mover, también vamos a mover esta parte inferior, a ver, con en el eje Y una cantidad a su Y. De forma que ahora ya está en la antena, como pueden ver, la antena inferior está en la parte frontal delantera, perdón, del avión. Si cambiamos el valor de parámetros y su Y, por ejemplo, si ponemos aquí 0, pues aquí la geometría la construimos. Ya teníamos aquí en la posición 0 y esto, con este parámetro, como pueden ver, esa área podemos controlar la posición. Ahora vamos a poner 3, vemos que se nos va pues ahí atrás, ¿no? Con ese parámetro controlamos la posición de la antena inferior, que es lo que queremos estudiar, qué posición sería la más correcta para evitar interferencia entre la antena superior y la inferior. Muy bien, ya tenemos esta geometría. Ahora, claro, la onda se propaga por el aire que circunda el avión. Entonces, vamos a crear una esfera. ¿De acuerdo? En el radio vamos a poner aquí 13 metros, una esfera de 13 metros. ¿Vale? Voy a poner aquí para que podamos ver. Esta sería la esfera de aire donde se van a propagar las ondas. ¿Vale? Y como he comentado antes, claro, las ondas se van a propagar hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que se hace es poner una capa perfectamente ajustada, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí una capa que va a hacer seconst su anchura de esta capa externa de la esfera. Vamos a hacer seconst partido por 30 MHz. Bien, ¿esto qué es? Seconst es una constante que ya viene predefinida en cosmos multifísica, que es la velocidad de la luz. Partido por la frecuencia de trabajo que tenemos, que es 30 MHz, esto me da la longitud de onda de la radiación emitida. ¿De acuerdo? Bien, pues la regla para poner una capa perfectamente ajustada es que con una décima parte de la longitud de onda es suficiente como para tenerlo bien, para evitar que haya rebote hacia el interior. ¿De acuerdo? Vamos a construir y ya tenemos aquí, como pueden ver, esa capa que le vamos a después asignar como una PML, que es una Perfectly Matched Layer, una capa perfectamente ajustada a la radiación que llega hacia ella. ¿De acuerdo? Bien, y lo que vamos a hacer ahora es, en la geometría todavía no hemos terminado, vamos a hacer una diferencia. ¿De acuerdo? Vamos a elegir la esfera 1. A ver. Y este objeto, ¿vale? Ah, perdón, este no. A ver, este aquí. Este objeto y este, ¿vale? Vamos a añadir estos tres objetos a una diferencia y vamos a restarle, como pueden ver, la superficie del avión. La vamos a construir. Y ya tenemos esta geometría ya finalizada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, dentro del avión
como el fuselaje del avión es un conductor perfecto, es un metal, pues realmente las ondas no entran dentro del avión, es una jaula de Faraday, y ese interior no tenemos que resolverlo. Entonces lo restamos para sacarlo de la ecuación, para sacarlo de nuestro dominio. ¿Eso qué hace también? Pues que, como pueden ver aquí, la condición de contorno por defecto, como pueden ver, la condición de contorno por defecto, a ver, pues también puedo, para que se vea bien, lo puedo hacer así, y lo que voy a es... no, perdón. Aquí, quitar. A ver. Ahí, pero. Aquí. Ahí. No sé por qué. Bueno, da igual. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? La condición de control perfecto es esta de aquí, que corresponde a un metal, o sea, aquí la onda rebota, y ya directamente la tenemos aplicada sobre la superficie del avión. ¿De acuerdo? Que es lo que teníamos que hacer. ¿Vale? Bien, vamos a definir. Lo siguiente es definir aquí como pueden ver en la definición es definir la Perfectly Matched Layer. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que seleccionar todas las capas, como pueden ver, todas las capas que son estas 8, todas las capas, y es un tipo de esférico. ¿De acuerdo? Esta esfera está centrada en 0, 0, 0, ¿vale? Con lo cual, pues ya tenemos definida la Perfectly Matched Layer. ¿De acuerdo? Ya en la física lo vemos también. ¿De acuerdo? Que esos dominios son de capas perfectamente ajustadas. Y ahora, pues, vamos a coger. Y aquí tenemos. A ver. Vale. Ponemos. Ay, perdón. Esta no era. Esta de aquí. Y aquí vamos a coger las superficies. A ver. 123 y 131. ¿Vale? Que son. A ver si aquí lo vemos bien. ¿Vale? Esta de aquí era todas las superficies externas. ¿De acuerdo? Bueno, lo vemos así. Y faltaba por definir como superficies metálicas, como pueden ver, las tiras metálicas que hay dentro de las dos antenas, que es lo que acabamos de hacer ahora mismo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a... bueno, yo he puesto esos números, ¿de acuerdo? Pero eso no es necesario saber los números. Por ejemplo, yo puedo darle aquí, este de aquí es ¿vale? Lo puedo sacar. Yo me puedo ir aquí y con la rueda del ratón puedo ir seleccionando la superficie que quiero definir como conductor eléctrico. Muy bien, nos falta poner los puertos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos para poner el puerto 1. Si quieren ver, lo podemos poner, sería esta entrada de aquí, la 132, ¿de acuerdo? Y por defecto, este puerto viene excitado, ¿de acuerdo? Con una potencia de 1 vatio, ¿vale? Lo podemos dejar así, ¿de acuerdo? Y el segundo puerto, que es correspondiente a la otra antena, ¿vale? Pues también, por ejemplo, voy a hacer aquí, lo podemos seleccionar, ¿vale? Es un poquito tricky, un poquito... Es el 124, ¿de acuerdo?
Ya tenemos puestos nuestros puertos. Aquí, en este puerto 2, ya por defecto, como el segundo puerto, me aparece sin excitar. O sea, la excitación está arriba en la antena emisora. Aquí está sin excitar. Este es el puerto de recepción. ¿De acuerdo? Y vamos a poner para calcular, como pueden ver, el far field domain. ¿De acuerdo? Por defecto se me pone en el dominio de aire. ¿De acuerdo? Esto me permite, pues cuando la onda llegue al contorno, ahí están definidas, ¿de acuerdo? Son estas de aquí. En esa esfera está definida el cálculo de campo lejano. Es decir, que cuando la onda llega a esa ahí, ya se definen las variables, como pueden ver, las variables de campo lejano que nos permite después hacer las representaciones de campo lejano. ¿Vale? Bueno, vamos a añadir materiales. Materiales es bastante sencillo. Aquí nada más que hay un material, que es aire. Bueno, hay otro material, que es el dieléctrico, claro. El dieléctrico que hay alrededor de la antena. Bueno, ya lo he puesto ahí. Perdón, no lo he puesto. Ahí vimos la librería de materiales, y aquí la librería de materiales, en built-in tenemos el aire, lo añadimos a la componente. Y, bueno, directamente me ha puesto ya como solamente hay un material, le ha asignado ese material a todos los dominios. Vamos a crear un segundo material en blanco, desde cero. ¿De acuerdo? Y este material va a estar en los dominios, aquí me sé los números, que son 6 y 7, ¿ven? Que son ese material dieléctrico donde está dentro, donde está la antena. ¿Bueno? Y vemos que aquí, pues, como tenemos la física de ondas electromagnéticas, pues nos pide lo que necesita para calcular la onda electromagnética dentro de este material dieléctrico. Vamos a poner directamente los valores. Vamos a suponer que la permitividad relativa del dieléctrico es 4.3, que es un valor más o menos común. La permitividad relativa 1. Y vamos a suponer que no tiene pérdidas, es decir, que su conductividad eléctrica es 0. ¿De acuerdo? Bien, ya si queréis, le podemos cambiar aquí el nombre, ponemos dieléctrico. ¿Vale? Ese sería el nombre del material. Muy bien. Y el siguiente paso, ya tenemos la física establecida, tenemos los materiales ajustados, vamos a construir la malla. Bueno, aquí ya tenemos la malla construida, ¿vale? Y para verlo mejor, pues podemos aquí en View, podemos darle aquí a Hide for Physics y vamos a elegir este. Bueno, perdón, vamos a poner primero contornos. Va a ser este de aquí. Bien, ese de ahí, ¿ves? Ya estamos quitando para poder ver en el interior. Bueno, vamos a escribirlo aquí. Sería el 6, el 10, el 109, 112 y 114. ¿Vale? De forma que, bueno, podemos ver cómo ha quedado la malla en el interior. Lo único que hemos hecho es ocultar esa superficie para poder ver dentro. Es lo único que hemos hecho aquí en este View 1 Hide for Physics. Aquí en la física, pues también esa superficie estaría oculta. ¿Vale? Muy bien. En el estudio 1 ya tenemos puesta la frecuencia. Pero claro, lo que queremos hacer es, bueno, ya nos quedaría calcular, pero queremos probar, digamos, las 3 posiciones. Entonces, eso lo podemos hacer con un barrido paramétrico. Añadimos un barrido paramétrico a nuestro estudio y aquí, añadimos dentro del barrido paramétrico, añadimos un parámetro. En este caso es
el único parámetro que tenemos es ASUI, y aquí podemos dar los valores menos 5, que queremos probar, menos 3 y 2, por ejemplo. Bien, eso quiere decir que va a repetir nuestra simulación cambiando la posición de la antena receptora, ¿de acuerdo? Para esos tres valores de la posición en LCI, que corresponden a la parte de la antena de avión, la parte central y el 2 sería la parte posterior. ¿De acuerdo? Bien, ya lo único que sería darle aquí y darle a calcular. Bueno, lo que voy a hacer es, para no esperar a que calcule ni a hacer la gráfica y tal, porque no es lo que quiero que veamos fundamentalmente, lo que voy a hacer es abrir la simulación que ya está resuelta y con la gráfica realizada y simplemente poder ver los resultados. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo tenemos. Una vez que ya tenemos las soluciones calculadas, pues, por ejemplo, aquí tenemos para una posición, el campo, lo podemos ver aquí, ¿vale? Así, voy a intentar que se vea un poco más grande, ¿vale? Ok. Este sería el campo eléctrico en escala de decibelios, el módulo. Vemos cómo efectivamente la antena receptora en la parte superior, aquí está el campo eléctrico más grande, porque para eso es la antena que está transmitiendo, pero fijémonos que en la antena inferior también hay campo eléctrico. Es decir, que esta antena está recibiendo señal de la parte de la antena superior. Y fijémonos que aquí en la parte trasera vemos como hay una sombra, hay una parte donde hay bajo campo eléctrico. Entonces ya esto nos dice que, en principio, en esta parte inferior, por la parte trasera, es donde deberíamos colocar nuestra antena receptora. ¿De acuerdo? Eso también lo podemos ver a partir del parámetro S, que es el S1, tenemos S11, que es digamos, la inducción entre la antena 1 consigo mismo, y S21, que es la inducción mutua entre las dos antenas. Y bueno, entonces vemos cómo efectivamente, aquí está representado con respecto a la localización de la segunda antena. Vemos que para el valor 2, que es la parte inferior, como efectivamente ese parámetro es mucho menor que para las posiciones de menos 5 y de menos 3 metros. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí también tenemos, por ejemplo, ya podemos ver las representaciones de campo lejano de la antena transmisora. ¿De acuerdo? Esto es un plot de Smith. Aquí también este gráfico del óvulo de la antena emisora, etc. Y, por ejemplo, todo este estudio lo tenemos disponible para los tres parámetros. Como pueden ver, pues puedo dar así y poner represente para el caso menos 3 o para el caso 2, que está, como pueden ver, en la parte trasera. Ven aquí, ¿de acuerdo? Entonces puedo analizar los resultados en función de la posición de la antena. ¿De acuerdo? Este sería, como pueden ver, el módulo campo eléctrico en la superficie del fuselaje. Aquí vemos cómo efectivamente en la parte trasera hay una parte de sombra aquí, en la parte trasera inferior de campo eléctrico, etc. Muy bien, vamos a continuar después de este ejemplo de radiofrecuencia. Vamos a continuar un poquito con la descripción del módulo de transferencia de calor. Bien, como sabemos, en la transferencia de calor hay tres mecanismos de transferencia de calor, que son la conducción, a través de un material sólido, requiere un material con conductividad, viene caracterizado por su conductividad térmica, y el flujo de calor es menos K, su conductividad térmica, por la gradiente de temperatura. ¿De acuerdo? El otro mecanismo es la convección, donde tenemos un fluido, hay movimiento de material, y este fluido viene caracterizado por su capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo tenemos una pared fría, una entrada de fluido caliente y vemos cómo se enfría y ese calor se transfiere por convección. ¿De acuerdo? Y el tercer mecanismo es el mecanismo de radiación. ¿De acuerdo? Que exige pues, que haya entre las diferentes superficies pues, un medio transparente. Y depende pues, el factor de visión entre una superficie y otra, o sea, si se pueden ver unas a otras, y la emisividad de cada superficie. Esta radiación, como sabemos, por la ley de Stefan-Boltzmann, es proporcional a la potencia cuarta de temperatura. Bueno, vamos a empezar con conducción y convección.
Para conducción hay transferencia de calor en sólidos pues, inmóviles, que están parados. ¿De acuerdo? Y entonces transferencia de calor en esos casos es por conducción. ¿De acuerdo? Esa conductividad térmica pues, puede ser muy diferente. Puede ser isotrópica o anisotrópica. Por ejemplo, si tenemos materiales que tienen estructura interna. ¿De acuerdo? Podemos definir fuentes de calor dentro de esos materiales, definidos por el usuario o que provienen de otra física. Por ejemplo, lo que vamos a ver después, una fuente de calor electromagnética, por ejemplo, de microondas, vamos a ver en un ejemplo, etc. También podemos modelar estructuras finas, transferencia de calor dentro de estructuras finas, donde tenemos características precisadas en cada caso, y tenemos diferentes tipos de capas delgadas para ver esas estructuras finas. Podemos estudiar contacto térmico entre diferentes piezas, poniendo todas las contribuciones de transferencia de calor a través de ese contacto. Claro, aquí esto es importante porque hay también un acoplamiento entre la presión, que proviene, la presión que hay entre las partes y la transferencia de calor entre esas dos partes. Cuanto mayor presión, mayor es la conductancia térmica entre la superficie y el contacto. ¿De acuerdo? Etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de esto es lo que hemos visto es para conducción. Para convección normalmente se utiliza para transferencia de calor conjugada, es decir, donde tenemos transferencia de calor por convección, tenemos que resolver el flujo del fluido y también la transferencia de calor en ese fluido. Y eso se llama transferencia de calor conjugada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿para qué puede servir? Pues se puede aplicar pues, para ahorros energéticos, por ejemplo, encerramientos como aquí pueden tener el marco de una ventana, para hacer que esa transferencia de calor sea más efectiva, por ejemplo, en intercambiadores de calor, ¿de acuerdo? O para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor. De todas maneras, ya CONSOL Multiphysics viene con una serie de coeficientes de transferencia de calor que ya vienen implementados para esos casos predefinidos, donde no haría falta, entonces, en ese caso, calcular el flujo de fluido. Por ejemplo, también viene con aplicaciones para datos ambientales, en función de temperatura y en función de la posición y la estación meteorológica en cualquier parte del planeta. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar esto rápidamente. Bien, porque vamos a pasar a la radiación. Radiación hay que tenerla en cuenta cuando tenemos un medio semitransparente y cuando la diferencia, ¿de acuerdo?, entre la superficie, entre las diferentes superficies es muy alta o entre la superficie y la temperatura ambiente. En esas condiciones hay que tener en cuenta también la radiación y CONSOL Multiphysics con su módulo de transferencia de calor lo incluye. ¿De acuerdo? Bien, se pueden modelar estos tipos de radiación. Radiación de cualquier superficie hacia el ambiente, entre superficies dentro del mismo modelo, o con medios participativos, donde hay absorción y emisión de esa radiación dentro del propio medio. ¿De acuerdo? Cada una de ellas exige más recursos de CPU y de memoria, ¿de acuerdo? Pero las tres se pueden calcular dentro del modo de transferencia de calor. No vamos a entrar más en esto porque quiero que veamos algún ejemplo. Bien, por ejemplo, un ejemplo que incluye conducción, convección y radiación sería este de aquí. Tenemos un disipador de calor, por ejemplo, este que se utiliza, que se pone encima de los circuitos electrónicos, y lo que se quiere ver es pues, qué potencia de disipación tiene este dispositivo. Entonces, este dispositivo lo que se hace se pone dentro de un flujo, ¿de acuerdo? En la base se le pone un flujo de calor, por ejemplo, de 100 vatios, que es lo que se suele poner en la práctica, y se pone una convección forzada y se encuentra pues, cuál es la temperatura final que tiene la superficie inferior del disipador, ¿de acuerdo? Y es todo esto dentro de un canal. Claro, los resultados son diferentes si aquí tenemos mezcla de conducción, de convección y de radiación, porque normalmente las temperaturas del canal y la temperatura de la superficie del disipador son bastante diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, este ejemplo lo voy a abrir para que veamos. Aquí tenemos HT.
¿Vale? Vamos a abrir. Para que lo veamos y después vamos a hacer un ejemplo de multifísica. Bien, aquí tenemos estos, bueno, los parámetros con la longitud del canal, etcétera, parámetros geométricos, la velocidad de entrada de fluido. Aquí tenemos nuestra geometría, que es la que acaban de ver en la... Ay, un momento que creo que no he puesto a compartir con Son Multiphysics con ustedes. Ahora sí. Bien, este es el archivo que he abierto, ¿vale? Donde tenemos la geometría, como pueden ver. Está hecha esta geometría con las herramientas geométricas de cosas muy difíciles. Por ejemplo, primero se hace esto, después se hace esto, ¿vale? Aquí se va haciendo paso a paso, hasta que al final pues se construye la geometría, que es esta de aquí, ¿vale? Muy bien. Los materiales que tenemos, en este caso, como pueden ver, los materiales son aire, ¿de acuerdo? Aluminio, que es esta pieza de aluminio, y un cristal de sílica, que es la parte inferior, que digamos que es el material que queremos enfriar. ¿Vale? Es aluminio y el resto es aire. Muy bien. Bueno, pues en este caso tenemos, como pueden ver, transferencia de calor en sólidos y fluidos. ¿De acuerdo? Tenemos la física de flujo laminar, donde resolvemos la ecuación de Navier-Stokes. Aquí decimos dónde está la entrada con la velocidad promedio. Como pueden ver, la entrada está aquí a la derecha. La salida del fluido está aquí a la izquierda. Lo que pasa es que esta superficie la hemos ocultado para poder ver el interior. Y el resto son paredes. Paredes donde normalmente la condición de contorno es que el flujo esté parado a cero. La transferencia de calor en fluidos, en este caso, pues, como pueden ver, aquí resolvemos las ecuaciones de transferencia de calor, donde Q es el flujo de calor y U es la velocidad de fluido. ¿De acuerdo? Tenemos una parte de sólido y una parte de fluido, donde aquí en la velocidad vemos que es la velocidad de fluido. Y en multifísica vemos el flujo no isotermo y tenemos aquí una parte de radiación entre superficies. ¿De acuerdo? Donde tenemos que decir pues, el índice de refracción del medio, etc. Cuáles son las superficies difusas, cuáles son los dominios de opacidad. En este caso hemos dicho que todo lo que hay fuera de nuestro modelo es opaco, es decir, que no hay radiación hacia el entorno, sino solamente entre las superficies interiores, etc. Y vemos que aquí la multifísica está acoplada. Esta acopla aquí tenemos multifísica, este acoplamiento, transferencia de calor con radiación entre las superficies, lo que hace es acoplar las ecuaciones de transferencia de calor, de conducción y convección con las de radiación. ¿De acuerdo? Y este de flujo no isotermo lo que hace es acoplar el flujo de fluido con la transferencia de calor para calcular la convección. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí simplemente pues están ya los resultados. Tenemos la temperatura con el flujo de fluido, la temperatura final, ¿de acuerdo? Campo de temperatura, la radiosidad de las superficies. Vemos que está radiando efectivamente mucho la parte del calor, la parte de, a ver si lo digo, la parte del disipador de calor. Estos son los vatios por metro cuadrado de radiación, etc. ¿no? La velocidad de fluido, ya podemos analizar todos los resultados. ¿De acuerdo? Y vamos a ver rápidamente a ver si, bueno, no sé, vamos a avanzar un poco. Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser este de aquí? El calentamiento electromagnético en un modelo de una guía de radiofrecuencia, una guía de ondas de radiofrecuencias, ¿de acuerdo? Donde aquí mezclamos los dos módulos. Muy bien, vamos a hacerlo. Voy a intentar hacerlo rapidito, pero es desde cero, pero si vemos que no da tiempo, pues simplemente cargaremos el modelo completo y veremos cómo está hecho, ¿no? Empezamos con el Model Wizard, igual que antes, ¿de acuerdo? Y aquí seleccionamos modelo 3D y nos vamos aquí a la parte de transferencia de calor y vemos que en transferencia de calor hay una parte donde pone un apartado que pone calentamiento electromagnético.
y aquí tenemos microwave heating, que es nuestro caso. Añadimos y vemos que eso nos incluye varias físicas ya con un cierto acoplamiento. Tenemos la física que hemos visto antes de ondas electromagnéticas en el dominio de frecuencia, transferencia de calor en sólidos y el acoplamiento entre ambos, que es esta de aquí. Después lo veremos con más detalle en el módulo. Y aquí vamos a elegir, pues tenemos transferencia de calor en sólidos, ¿vale? Tenemos frequency transient. ¿Esto qué significa? Esto significa que nuestras ondas electromagnéticas se van a resolver para una cierta frecuencia, pero que tenemos la parte de transferencia de calor va a ser transitoria. Es decir, vamos a ver cómo se va a ir calentando el material que hay dentro de la guía de onda con el tiempo, conforme la onda, desde el momento en el que la onda se pone en funcionamiento. ¿De acuerdo? Elegimos este. Y aquí lo tenemos. Bueno, primero vemos aquí que tenemos esas dos físicas. Aquí tenemos, como pueden ver, la física de ondas electromagnéticas, la física de transferencia de calor en sólidos y el calentamiento electromagnético. Si vemos la ecuación, aquí vemos cómo el calor pues, se calcula a partir de los campos eléctricos, campo eléctrico y el campo magnético que hay en los dominios. ¿De acuerdo? Esta es la parte real porque, digamos, es la parte resistiva, la parte que da calor realmente. La parte que genera calor. Y esa fuente de calor son estos Q, los Q que aparecen aquí, que como pueden ver se introducen como fuente Q sub E, el calor electromagnético total, que se pone como término fuente en la ecuación de transferencia de calor que tiene aquí. ¿Vale? Muy bien, pues la geometría lo que vamos a hacer es, lo vamos a importar, ¿de acuerdo? Igual que antes, para no consumir tiempo en la creación de la geometría. ¿Vale? Vamos a importar la geometría y es esta de aquí. Aquí podemos ver en su interior. Aquí tenemos, pues, nuestra guía de ondas es de aluminio, ¿de acuerdo? Tiene aquí un trozo de dieléctrico con pérdidas dentro, que es donde se va a generar gran parte del calor, que es este cubo que hay aquí, ¿de acuerdo? Ese cubo que hay dentro. Es un dieléctrico con pérdidas y para que la guía conduzca bien, las paredes interiores de la guía están recubiertas por un material altamente conductor, que está recubierta de cobre, para que digamos la onda, y bueno, y la onda lo que hace aquí esta guía es doblar la propagación de energía de la onda. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver si el tiempo ya está justito. Bueno, vamos a crear primero unas definiciones. Bueno, lo que voy a hacer es, no tenemos tiempo, voy a abrir el modelo ya hecho y lo vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Pero básicamente estos son los ingredientes que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos, como pueden ver, la misma geometría. Aquí hay simplemente estas definiciones de unas selecciones. Ese es el material eléctrico. Este es el aire que hay dentro de la guía de ondas. Esta es la propia guía de ondas, que está, como pueden ver, en la parte de aluminio. Estas son las superficies interiores de la guía de ondas y estas son las superficies exteriores de la guía de ondas. Esto simplemente son definiciones que se hacen para después definir sobre ellas. Digamos, llamarlas más rápidamente. Bien, esto es aluminio, aire. El dieléctrico tiene estas propiedades físicas, donde tenemos aquí su tangente de pérdidas, que como pueden ver depende de la temperatura. Es decir, que conforme la temperatura va cambiando, la pérdida en el material va cambiando también. Y su conductividad térmica, como pueden ver aquí, también depende de la temperatura. ¿De acuerdo? Es decir, estas dependencias se pueden poner, de forma que el acoplamiento es bidireccional. No es solamente que el calor generado por la onda, como hemos dicho antes, aquí,
vaya para calcular la transferencia de calor, sino que la temperatura calculada también influye en la propia onda. ¿Cómo? A través de la propiedad del material, a través de su conductividad térmica, influye la temperatura, y a través por ejemplo, en este caso, de la tangente de pérdida. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, igual que antes, para crear la onda, tenemos este puerto de entrada de una onda transversal eléctrica, tenemos el puerto de salida, ¿de acuerdo? Tenemos también tenemos pérdidas, hemos puesto esta pérdida, ¿de acuerdo? En las paredes interiores, que son de cobre, pero para eso aquí tenemos el cobre, ¿de acuerdo? Que tiene una conductividad y por tanto hay una pérdida, ¿de acuerdo? Eso ya está puesto. Y ya está. Y aquí tenemos, como pueden ver, está aquí para las ecuaciones dentro del dieléctrico, donde aquí se pone, pues, tenemos que a ver si digo, una permitividad eléctrica compleja, como pueden ver aquí, una parte real y una parte imaginaria, pero la parte imaginaria viene dada en función de la tangente de pérdida, como ven aquí. ¿Vale? Y ya está, aquí transferencia de calor en sólidos, pues la resolvemos en todos sitios, ¿de acuerdo? Y tenemos simplemente aquí lo que hemos puesto, un flujo de calor hacia el ambiente. Digamos que esto simula, ¿de acuerdo? Con un coeficiente de transferencia de calor hacia el ambiente, por, digamos, convección natural. ¿No? Y ya está, y este es el mallado. Entonces, esta es toda la física y pueden ver el acoplamiento está hecho aquí. Está hecho tanto aquí como en el material. O sea, el acoplamiento es bidireccional, como hemos visto antes. ¿De acuerdo? Porque la temperatura influye en las propiedades eléctricas del dieléctrico donde están las pérdidas. Y entonces ya podemos resolver y pues aquí vemos, por ejemplo, esto sería pues la onda, este es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? En varios cortes, ¿de acuerdo? Vemos la propagación de la onda, vemos cómo se dobla y vemos cómo se pierde parte de energía en el dieléctrico, al atravesar el dieléctrico. Esta es la temperatura. A ver. Podemos ir aquí a View 2. Bueno, estas son la tangente de pérdidas. Vemos como la tangente de pérdidas no es constante. ¿Por qué? Porque la temperatura ha cambiado. ¿De acuerdo? Es decir, las propiedades del material son diferentes en cada punto del material eléctrico que tiene pérdidas. Aquí podemos, por ejemplo, tenemos el calentamiento en grados centígrados del material conforme pasa el tiempo. Esto está hecho hasta 300 segundos. Vemos cómo en esto pues todavía no ha alcanzado el estado estacionario. Se sigue calentando a partir de 300 segundos, porque no hemos calculado más. Y aquí, bien, pues aquí también está representado en rojo tenemos el campo eléctrico, vemos que es transversal a la guía. En azul vemos digamos, el vector de Poynting, la propagación de energía. Y en verde pues tenemos el campo magnético, que es transversal, evidentemente, a los dos. Y la temperatura. Vemos que, bueno, la parte que más se calienta, en superficie, la parte que más se calienta es la parte del dieléctrico, donde tenemos las pérdidas principales. Las pérdidas de energía principales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este último ejemplo que queríamos porque es el acoplamiento entre estas dos físicas, la física de radiofrecuencia y la física de transferencia de calor. Bueno, hay otro ejemplo que está de aquí, que no vamos a ver porque no hay tiempo, pero es muy curioso porque también la transferencia de calor tiene una física específica para transferencia de calor en tejidos biológicos, que se llama bioheat. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, ¿qué nos permite? Pues nos permite calcular, en este caso, el aumento de temperatura debido a la emisión de radiofrecuencia de un móvil cerca de la oreja del oído del individuo. Entonces podemos calcular cuál es el incremento de temperatura que se produce en el cerebro, ¿de acuerdo? Para calcular esto de aquí, que es la Specific Absorption Rate, SAR, que digamos es el parámetro que utilizan para ver cuál es la cantidad de radiación absorbida, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues ya está. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido interesante. Y bueno, pues estoy abierto a las preguntas que nos quieran trasladar. Muchas gracias.